la lámina muscular o lámina infrayoidea. Como su nombre lo dice, va del yoides para abajo, así que no la vas a encontrar en región suprayoidea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde se inserta arriba la lámina infrayoidea? En el yoides. ¿Estamos de acuerdo? La lámina infrayoidea se inserta arriba en el yoides, acá. Acá está el yoides. Envuelve a los músculos infrayoideos, ¿correcto? ¿Se entiende? A los infrayoideos. Y se inserta en la cara posterior, mira, ve, en la cara posterior del manubrio esternal. ¿Correcto? Me olvidaba decirles que la lámina de revestimiento se inserta por delante y por detrás del manubrio esternal y forma un espacio acá, ese espacio triangular. Se llama triángulo o espacio supraesternal de Burgos, se escribe Burgos. ¿Correcto? ¿Se entendió? Espacio supraesternal. ¿Entiende? Muy bien. Esa es la lámina de revestimiento. Pero la lámina infrayoidea se inserta solamente en la cara posterior. ¿Quedó claro? Bien. La lámina visceral, pintada de celeste, perdón, la lámina visceral se divide en una lámina pretraqueal pintada de celeste y una bucofaringe pintada de verde. Mira, la lámina pretraqueal, la lámina pretraqueal pintada de celeste, ¿dónde se origina arriba? ¿Arriba hasta dónde llega? ¿Llega al yoides? No, se inserta en el cartílago tiroides. La lámina pretraqueal se inserta en el cartílago tiroides de la laringe. Desciende, ya saben que cubre por delante y por los lados a la laringe y a la tráquea y solamente por los lados a faringe y esófago. Y que envuelve completamente solamente a la tiroides. Y sigue por delante de la tráquea y se mete al mediastino superior. Eso se verá en tórax. ¿Estamos claros? Mediastino superior es un espacio en el tórax. Muy bien. De verde la fascia bucofaringea, lámina bucofaringea. Mira desde dónde viene. La lámina bucofaringea viene desde la base del cráneo, desde arriba. Viene desde el cuerpo del esfenoides. Desde el cuerpo del esfenoides. Y baja verticalmente por detrás de toda la faringe, detrás del esófago, y se mete también al mediastino superior en tórax. ¿Estamos de acuerdo? Luego, la lámina prevertebral, aquí la tienen, la lámina prevertebral. Se origina también desde la base del cráneo, mira, de la apófisis basilar, del occipital. Y atrás también se origina en la protuberancia occipital externa, en el niño. La lámina prevertebral se origina en la apófisis basilar del occipital y en la protuberancia occipital externa o niño. Envuelve a los músculos que ya les he mencionado y se mezcla abajo, llega al tórax. ¿Ok? Y bien, un detalle que me faltó mencionarles es este: el espacio prevertebral. El espacio prevertebral. Es lo único que falta. El espacio prevertebral. ¿Cuáles son sus límites? Espacio prevertebral, o me parece que en Néter le llaman espacio retrofaríngeo. Retrofaríngeo, es lo mismo. Espacio prevertebral o espacio retrofaríngeo. Aquí está. ¿Cuáles son sus límites? Límite anterior, por delante. Límite anterior, por delante. ¿Quién está? El verde. El verde. ¿Cuál es? Lámina bucofaringea. Por delante está la lámina bucofaringea. ¿Correcto? Por detrás. ¿Quién está por detrás? La lámina prevertebral. La lámina prevertebral. Por delante lámina bucofaringea, por detrás lámina prevertebral. ¿Correcto? Y lateralmente, ¿quién está? Las vainas carotídeas. Las vainas carotídeas. Eso es el espacio prevertebral, doctor. Por delante, lámina bucofaringea. Por detrás, lámina prevertebral. A los lados, vainas carotídeas. Así lo pregunta examen. Los límites laterales del espacio prevertebral, ¿por quién está al lado? Por las vainas carotídeas. ¿Correcto?
¿Se entendió? Por delante lámina bucofaringea, por detrás lámina vertebral, lateralmente vainas carotídeas, ¿correcto? Contenido de este espacio. ¿Qué encuentro en este espacio prevertebral? Encuentro un tejido laxo que es fácil en cirugía decimos decolar. O sea, decolar significa entrar y separar fácilmente, divulsionar, es un toque muy rápido. Hasta con la mano lo hace. Igual en la práctica seguramente cuando ha levantado la faringe, lo andan al toque facilito. Eso se llama la lámina o fascia alar, mal llamada fascia. En esta la pinta acá como una línea, ¿no? Fascia alar. De fascia no tiene nada, no es fascia. Es un tejido laxo, pero bastante laxo, o sea, decolable fácilmente, ¿no? Se separa con mucha facilidad. Mal llamado fascia alar. Podríamos decirle tejido alar si quiere. Ese es el contenido. Y también encontramos, mire, están dos bolitas. ¿Qué son estas dos bolitas? Se han metido dos piedritas ahí. ¿Qué es eso? ¿Ah? Esas son las cadenas paravertebrales o cadenas ganglionares simpáticas. ¿Correcto? Cadenas paravertebrales o cadenas de los ganglios simpáticos, ¿verdad? Estas cadenas simpáticas, para que vayan teniendo una idea, estas cadenas simpáticas contienen neuronas simpáticas, son estructuras del sistema nervioso simpático. En el cuello, cada cadena, ¿cuántos ganglios tiene? ¿Ah? ¿Cuántos ganglios tiene cada cadena? En el cuello. Porque estas cadenas comienzan en la base del cráneo, ¿ya? Para que tengan idea. Estas cadenas comienzan en la base del cráneo y terminan delante del sacro. ¿Correcto? Repito, estas cadenas paravertebrales o ganglionares simpáticas comienzan en la base del cráneo y terminan delante del sacro. ¿Ya? Así que van a ver cadena paravertebral simpática en cuello, en tórax, en abdomen, en pelvis. Siempre las van a ver. Y esta es la primera vez que las mencionamos. Las cadenas paravertebrales o ganglionares simpáticas en el cuello, cada una presenta 3 ganglios. 3 ganglios. ¿Cómo se llama cada ganglio? El primero, el de arriba. Ganglio cervical superior. Ganglio cervical superior. Sinónimo. Ganglio fusiforme. Fusiforme. F-U-S-I, forme. ¿Estamos de acuerdo? Ganglio cervical superior o fusiforme. Es el más largo, por eso se llama fusiforme. Forma de un huso alargado. El segundo, ganglio cervical medio. Ganglio cervical medio. Llamado ganglio diminuto. Llamado ganglio diminuto o ganglio de Haller. Haller con H. H-A-L-L. H-A-L-L-E-R. Ganglio de Haller. Denle un espacio, por favor, permitan que le amigo. ¿Dónde está la solidaridad, por favor? Muy amable, gracias. ¿Se entiende? Entonces, ¿ya? Ganglio cervical medio o ganglio diminuto o de Haller, H-A-L-L-E-R. Este ganglio es inconstante. En realidad yo dudo ese término cuando dicen inconstante, o sea, no siempre existe. Claro, porque siempre se ven fibras. Lo que pasa es que no siempre se ve porque es extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño. Pero ustedes ven que de donde sale un grupito de fibras, ahí ese debe ser. ¿Correcto? Ese ganglio cervical medio está a nivel de C6. A nivel de C6. Ganglio cervical medio o de Haller. Y el otro es el ganglio cervical inferior. Ganglio cervical inferior. Llamado también ganglio estrellado. Porque por la forma que tiene una serie de prolongaciones. Ganglio estrellado. O ganglio cérvico-torácico. Cérvico-torácico, o tiene nombre. Ganglio de Jonesco. Jonesco, con J, así como suena. Como suena, Jonesco. ¿Estamos de acuerdo? J-O-N-E-S-C-O. Ganglio de Jonesco, ganglio estrellado, ganglio cervical inferior. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 3 ganglios que tiene cada cadena simpática y ya los estudiaremos en próxima clase. ¿Quedó claro? ¿Y estos ganglios? ¿Qué contienen estos ganglios? Somas neuronales, somas de neuronas, ¿correcto? Somas de neuronas. ¿Se entiende la idea? Muy bien.
Ese es el espacio prevertebral, doctores. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Unas palabritas sobre la vaina carotidia. La vaina carotidia, ¿quién la forma? ¿Quiénes la constituyen? ¿Quiénes la conforman? La forman las 4 láminas. ¿Correcto? Las 4 láminas. O sea, la lámina de revestimiento, mira, por su cara externa, por delante la lámina infrayoidea, por dentro la lámina pretraqueal, incluso la bucofaringe también llega, y por detrás la lámina prevertebral. O sea, las 4 láminas contribuyen a formar la vaina carotidia. ¿Quedó claro? La vaina carotidia. ¿Cuál es la función de la vaina carotidia? Envuelve al van del cuello, al van cervical. ¿Cómo está conformado el van cervical? Vena yugular interna. Vena yugular interna. ¿Qué más? Arteria carótida común. Arteria carótida común. Y nervio vago. ¿En qué posición están cada uno? Escúchenme bien, ¿eh? Lateral y algo posterior está la vena yugular interna. La vena yugular interna es lateral, pero tiende a irse hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? En la práctica también lo ven. Vena yugular interna que es lateral, pero tiende a irse hacia atrás. Luego, la carótida común, que es medial y relativamente anterior. No están así, ¿sí? No están así. ¿Estamos de acuerdo? La yugular interna es lateral y posterior. La carótida común es medial y anterior. ¿Se entiende? Y, por último, intermedio y posterior, el vago. ¿Estamos de acuerdo? Intermedio y posterior, el vago. ¿Se entendió? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hubo una pregunta en 2013, me parece, o 2014, del doctor Huaraz, que me encanta preguntar sobre vías de acceso para hacer funciones, ¿no? Me encanta preguntar eso. Entonces puso, no me acuerdo exactamente la pregunta, lo vamos a ver en el examen de la próxima clase, donde decía, para punzar la yugular interna, ¿por dónde entras, no? Entonces la duda era si entrabas por el borde anterior o el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Por dónde vas a entrar? Bueno, en realidad, a la vena yugular interna no se entra ni por uno ni por otro borde. Ahora se pone por el triángulo de Sedilot. Eso es lo que ahora se hace. ¿Correcto? Pero en la pregunta que el doctor puso, muy curioso, entonces es por el borde posterior. Porque si te vas por el borde anterior, a quien vas a punzar es a la carótida. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y deja tus cosas en orden, porque si punzas la carótida vas a terminar preso. ¿Estamos de acuerdo? Con todita seguridad. Entonces, porque es una desgracia en la emergencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no, y precisamente es ahí, nunca se olviden, ¿dónde se toma el pulso carotídeo? ¿Dónde se toma el pulso carotídeo? En el borde anterior del esternocleidomastoideo. Deben haber enseñado en su curso de emergencias, ¿no? En el borde anterior del esternocleidomastoideo, en la mitad superior, ahí se toma el pulso carotídeo. Entonces, para acceder a la vena yugular interna, es a través del borde posterior, porque la vena yugular interna está lateral y es más posterior, ¿se entiende? En cambio la carótida tiende a irse hacia adelante, por eso que la palpamos adelante. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, chicos, bien. Eso es lo importante. ¿Ya? Ahí está el espacio prevertebral. Y bueno, ya hemos dicho, ¿no? La lámina superficial o de revestimiento envuelve estos músculos, ¿no? ¿Verdad? Esternocleidomastoideo y trapecio, ¿verdad? Bien, ahí está, mírenme, la lámina de revestimiento envolviendo, mírale, a los esternocleidomastoideos y a los trapecios, ¿verdad? Entonces, brevemente, ya hemos hablado del trapecio, ya saben, tiene una inserción central en la protuberancia occipital externa, oíneo y líneas nucales, ligamento nucal y apófisis espinosa de las vértebras C7 a T12. Y su inserción lateral es en el borde superior de la espina de la escápula y en el borde posterior de la clavícula. Eso ya lo vimos en nuca, ¿se acuerdan? ¿Quién inerva el trapecio? Su inervación motora es a través del undécimo nervio craneal, el nervio espinal accesorio. Él le da la función motora. Sin embargo,
también existe un pequeño nervio que se llama el nervio del trapecio, que se origina en las raíces C3, C4. Pero este nervio, su función es recoger la sensibilidad propioceptiva del músculo, ¿correcto? Informa sobre posición, ¿correcto? Movimiento, ¿se entiende? ¿Quedó claro? Bien. ¿Cuáles son las funciones del trapecio? El trapecio eleva los hombros y lleva hacia atrás los hombros, ¿correcto? Eleva y lleva hacia atrás los hombros, el trapecio. ¿Se entiende? Y además hace ¿qué cosa? Extensión del cuello, ¿verdad? Extensión del cuello. El trapecio hace elevación de hombros, lleva hacia atrás los hombros y hace extensión del cuello. ¿Se entiende? Bien, hablemos de este músculo. El esternocleidomastoideo. Miren acá. Es un músculo par y alargado. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro. O sea, no son como los platismas, ¿no? Los platismas eran hacia abajo y hacia afuera. Los esternocleidomastoideos son hacia abajo y hacia adentro, ¿correcto? Bien. Su inserción inferior, ¿dónde es? Tiene un fascículo external que se inserta en la cara anterior del manubrio, y un fascículo clavicular que se inserta en el borde posterior de la clavícula. Y arriba los dos fascículos se juntan y se insertan en la apófisis mastoides, en el borde anterior y en la cara externa de la mastoides. Borde anterior y cara externa de la mastoides. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Está claro, verdad? Bien. Entre los fascículos external y clavicular se forma ese triángulo. Ahí hay un triangulito. Triángulo de Sang o triángulo de Sedilot. Sang es para los anatomistas clásicos. En la emergencia y en cuidados intensivos se le conoce más como triángulo de Sedilot. ¿Correcto? Pero para la anatomía clásica se le conoce también como triángulo de Sang. ¿Correcto? Está formado entonces entre el fascículo external y el fascículo clavicular, junto con la clavícula de esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Mal llamado, pésimamente llamado, triángulo frénico. No tiene nada que ver el frénico ahí. Miren ustedes, el contenido principal del triángulo de Sedilot es la vena yugular interna. ¿Correcto? Uno puede acceder a través de este triángulo y colocar un catéter venoso central en la yugular interna. La pregunta es, ¿y el frénico del que tanto hablan? El frénico está ubicado por detrás y por fuera de la yugular interna, posterolateral a la yugular interna. Al frénico lo veo detrás del fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y detrás de la vena yugular interna. ¿Me dejo entender? Entonces, en el triángulo formado entre el fascículo external y clavicular del esternocleidomastoideo, el primer elemento anatómico que te encuentras, ¿cuál es? La vena, la porción distal o porción inferior de la vena yugular interna. Y es por ahí por donde ahora se hacen catéteres venosos centrales a la yugular interna y no por detrás del ecón. Pero en fin, son detalles de exámenes, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. El esternocleidomastoideo también tiene una inervación motora, miren. Su inervación motora está a cargo del mismo nervio que inerva el trapecio, el 11º nervio craneal, el nervio espinal accesorio, ¿correcto? Pero también tiene un nervio propioceptivo, el nervio del esternocleidomastoideo, que se origina en la raíz C2, ¿correcto? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué funciones tiene el esternocleidomastoideo? Primero, analicémoslo, su función individual, y luego su función conjunta, o sea, los dos esternocleidomastoideos. Cuando actúa un solo esternocleidomastoideo, su función individual es inclina la cabeza hacia el mismo lado
o sea, hace inclinación ipsilateral, ¿sí? U homolateral, pero rota, gira la cabeza al lado contrario, permite que mires hacia el otro lado. ¿Se entiende? O sea, inclina la cabeza, acerca la oreja, por ejemplo, el esternocleidomastoideo derecho, permite que acerques la oreja derecha al hombro derecho, pero que gires o que mires hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende? Esa es la función del esternocleidomastoideo. Inclinación, o si quieres dices lateralización también, lateralización homolateral o ipsilateral, y rotación contralateral. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, los esternocleidomastoideos son los músculos del no. ¿Estamos de acuerdo? Cuando giro la cabeza hacia la izquierda, ¿qué esternocleidomastoideo está contrayéndose? El derecho. Si miro hacia la izquierda, el que se contrae es el esternocleidomastoideo izquierdo. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Si inclino mi cabeza hacia la derecha, ¿quién se contrae? El esternocleidomastoideo derecho. Si inclino mi cabeza hacia la izquierda, se contrae el esternocleidomastoideo izquierdo. ¿Se entendió? Y cuando actúan los dos esternocleidomastoideos juntos, lo que hacen es flexión de la cabeza. Son los principales flexores de la cabeza. O sea, pegan el mentón al pecho. ¿Estamos claros? Pegan el mentón al pecho. ¿Quién es el principal extensor del cuello? ¿Quién es el que extiende el cuello? Trapecio. El principal extensor del cuello es el trapecio. Y el principal flexor, los esternocleidomastoideos, los dos. Principal extensor, el trapecio. Principal flexor, el esternocleidomastoideo. Y los dos están inervados por el 11, por el 11º nervio craneal, el espinal accesorio, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el músculo del no? Los esternocleidomastoideos, ¿verdad? Alternados. ¿Cuáles son los músculos del sí? Esternocleidomastoideos y trapecio. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Cuál es el nervio del sí y del no? El 11. Y esas son las funciones del 11º nervio craneal, nada más. Para eso sirve el par craneal número 11, para decir sí y decir no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, rota la cabeza, flexiona y extiende la cabeza y eleva los hombros también. Esas son las funciones del 11. ¿Quedó claro? Bien. Ahí está, ven ustedes las funciones de la fuerza. Ven, ahí están evaluando a una paciente. Observen, la cabeza gira a la izquierda, se contrae el esternocleidomastoideo derecho. Para evaluar, se le pone resistencia a la paciente, se le opone para que la paciente haga fuerza. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Así se evalúa el 11º nervio craneal. La tortícolis que se da por acortamiento de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo de un lado, ¿no? De un lado. Una persona amanece, uy, ya amanecí chueco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te bañó con la ducha helada? ¿Qué pasó? Fastidia. Entonces, tortícolis, ¿correcto? Entonces es por acortamiento del trapecio y el esternocleidomastoideo de un lado. La tortícolis más común es la tortícolis espasmódica, ¿no? Es por espasmo del músculo. ¿Reactivo a qué? A una mala postura, al frío intempestivo, ¿correcto? Y a la poca cantidad de glucosa que tienes en la sangre también, ¿correcto? Muy bien. Pero también, miren ustedes, hay tortícolis neonatal. En recién nacido se ve también tortícolis neonatal por la postura que tuvo dentro del vientre materno. Entonces aquí hay que evaluar si el músculo está realmente acortado o está atrofiado. Si está atrofiado hay que operar a ese niño, porque ese niño no puede crecer así, sino va a tener una alteración del equilibrio y de la visión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vean ustedes aquí. Esta es lesión del 11º nervio craneal, lesión del 11. Cuando se lesiona el nervio craneal espinal accesorio, ¿qué ocurre? El hombro cae, hombro caído. Y la cabeza además está inclinada. ¿Cómo está inclinada la cabeza? ¿Hacia dónde está inclinada? A ver, este paciente tiene lesión del 11 izquierdo. Por lo tanto, cae el hombro izquierdo porque se paraliza el trapecio de ese lado. ¿Y la cabeza cómo estaría rotada? ¿Cómo estaría girada? La cabeza estaría girada ¿dónde?
se paraliza el trapecio y el esternocleidomastoideo izquierdo. Los que funcionan son los derechos. Entonces la cabeza, ¿dónde va a girar? Si funciona el esternocleidomastoideo derecho, la cabeza va a girar a la izquierda. El hombro va a estar caído y el mentón va a estar inclinado a la izquierda. Con el mentón te está diciendo el paciente: doctor, acá está mi lesión. Así te lo está diciendo el paciente. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Hasta el vigilante de la clínica se mira, tiene lesión del décimo nervio craneal izquierdo, llévalo al neurólogo. Directo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, mire el mentón inclinado, en este caso levemente, en algunos casos es más marcado, inclinado hacia el lado de la lesión. ¿Se entiende? Se cae el hombro caído y mentón desviado hacia el lado de la lesión. Por acción de este esternocleidomastoideo, que este está sano. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien. Relaciones anatómicas, eso también preguntan bastante. Relaciones anatómicas del esternocleidomastoideo. Por la cara lateral, ¿quién está por fuera del esternocleidomastoideo? ¿Se acuerdan? Y voy en orden, ¿ah? ¿Cuál es el elemento anatómico que está inmediatamente lateral al esternocleidomastoideo? El plexo cervical superficial. El plexo cervical superficial es el elemento que está más pegado al esternocleidomastoideo. De ahí, ¿quién sigue? La vena yugular externa. Y de ahí, ¿quién sigue? El platismo. ¿Se acuerdan? En ese orden, ¿eh? Por eso lo he puesto en orden. Primero el plexo cervical superficial, la vena yugular externa y el platismo amioides. ¿Correcto? Ahí está, ¿ven? El plexo cervical superficial, la vena yugular externa y por fuera el platismo amioides, escondiendo a esos elementos. Por eso hemos visto en la práctica. Primero hemos visto el platismo, lo hemos levantado y ahí hemos encontrado las venas. ¿No lo hemos visto así? O primero se encontraron las venas y después se encontró el platismo. No. Es lo que uno ve en la práctica. Muy bien. Borde posterior. ¿Con quién se relaciona el borde posterior del esternocleidomastoideo? Con el plexo cervical superficial. ¿Correcto? Con el plexo cervical superficial. El borde posterior del ECOM se relaciona con el plexo cervical superficial. En su tercio superior se relaciona con el nervio occipital menor o nervio mastoideo. En su tercio medio se relaciona con la peseta nerviosa o punto Z de ER. Y en el tercio inferior se relaciona con el nervio supraclavicular. ¿Correcto? Borde posterior del esternocleidomastoideo. En su tercio medio está el punto Z. En el tercio superior, por acá sube el nervio occipital menor. Y en el tercio inferior, por acá baja el nervio supraclavicular. ¿Se entendió? Facilito, Borde posterior, tercio medio, punto Z. Tercio superior, por ahí sube el occipital menor. Tercio inferior, por ahí baja el nervio supraclavicular. ¿Se entendió? Bien, eso es por detrás del esternocleidomastoideo. Muy bien. Borde anterior. El borde anterior del esternocleidomastoideo se relaciona de arriba para abajo, primero con la glándula parótida. La glándula parótida acá está mal dibujada, en realidad es mucho más grande, es más grande la parótida. Entonces pregunta examen. Ha sido pregunta examen, ¿no? ¿Con quién se relaciona el esternocleidomastoideo en el tercio superior de su borde anterior? ¿Sí? Borde anterior, tercio superior, se relaciona por delante con la parótida y con el ángulo mandibular, con el gonio. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Quedó claro? Tercio superior del borde anterior con parótida y gonio. ¿Se entendió? Luego, el resto del borde anterior se relaciona con la vena yugular comunicante cuando ésta está presente. ¿Correcto? Cuando ésta está presente. ¿Se entendió? El resto del borde anterior se relaciona con la vena yugular comunicante de Kocher cuando ésta está presente. ¿Y cuál es la utilidad? Pregunta. De estos bordes, el borde más útil es el borde anterior. Lo utilizamos. ¿Para qué? Para tomar el pulso carotídeo. El pulso carotídeo se toma en la mitad, en el tercio medio del borde anterior. Tercio medio del borde anterior. Ahí lo tomas. El pulso carotídeo. Es el borde útil. Ahí tomamos. ¿Correcto? Tercio medio del borde anterior. ¿Correcto? La cara medial, por dentro. Por dentro. ¿Con quién se relaciona medialmente el esternocleidomastoideo? Con el van del cuello, que ya te he contado. El van del cuello. ¿Qué elementos lo forman? La vena yugular interna
¿Te das cuenta? La carótida común y el nervio vago. Fíjate, acá está lo que te contaba. La vena yugular interna es lateral, pero es lateral y posterior, ¿te das cuenta? La carótida sobresale hacia adelante, ¿se dan cuenta? La yugular interna es lateral y posterior. La yugular interna es medial y anterior. Y entre los dos y atrás está el vago. ¿Quedó claro? Aprovecho este esquema para mostrarte lo siguiente. Ese famoso triángulo de Zahn, su contenido principal es la vena yugular interna. Mira el frénico. Mira dónde está el frénico. Y en la práctica también lo ves. El frénico está detrás de la yugular interna, detrás y lateral. El frénico no está en el triángulo de Zahn, como algunos creen. El frénico está detrás del fascículo clavicular del esternocleidomastoideo. ¿Correcto? ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto, doctores. El van del cuello. Y miren, el van del cuello, ¿con quién se relaciona? Con el plexo cervical. Entonces, cara medial con el plexo cervical profundo y con el van del cuello, ¿correcto? Miren la famosa asa cervical. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Es como un collar al van del cuello, ¿no? Unas palabritas del plexo cervical. ¿Cómo se forma el plexo cervical? ¿De qué raíces? C1 a C4. C1 a C4. Y un aporte de C5. Un pequeño aporte nada más de C5. ¿Correcto? El plexo cervical se forma por las raíces C1 a C4. C1 a C4. Y un aporte de C5. ¿Correcto? Bien. Lo primero que mencionamos es que el plexo cervical tiene fibras que van a ir hacia la superficie cutánea. Entonces ellas forman el plexo cervical superficial, ¿correcto? El plexo cervical superficial. Y son 4 ramas, ya las conoces: occipital menor, auricular mayor, cervical transverso, supraclavicular. ¿Correcto? Para ello observa primero lo siguiente. El plexo cervical se origina de ramas anteriores de estas raíces, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? El plexo cervical se origina de ramas anteriores de las raíces C1 a C4. ¿Por qué? Porque las ramas posteriores iban a la nuca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan en la nuca? La rama posterior de C1 a C2 formaba un asa. ¿Sí? C2 con C3 formaban otra asa en la nuca. ¿Se acuerdan o no? El nervio suboccipital con el nervio diáfragma formaban un asa, ¿no? Ese era el asa posterior del atlas, el asa posterior del axis. ¿Se acuerdan? Igualito. Aquí, las ramas anteriores, o sea, el plexo cervical está formado por ramas anteriores de las raíces C1 a C4 y un aporte de C5. C1 con C2 forman el asa anterior del atlas. Asa anterior del atlas. Luego tenemos acá el asa anterior del axis. ¿Se dan cuenta? Entre C2 y C3. Entonces, el nervio occipital menor y auricular mayor nacen específicamente del asa anterior del axis. ¿Correcto? Igual el cervical transverso. Miren ustedes. Igual el cervical transverso. Estos tres nacen del asa anterior del axis. O sea, de las raíces C2, C3. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido, no? Lo de las asas. Bien. Y por último, el nervio supraclavicular se origina de las raíces C3, C4. ¿Correcto? Ya lo conocen eso. ¿Entendió? Muy bien. Ahora, el resto del plexo cervical es el plexo cervical profundo. ¿Correcto? El plexo cervical superficial es sensitivo, puramente sensitivo. El profundo es mixto, miren ustedes. Primera rama, miren, de C1. C1 tiene un detalle curioso, y esto causó confusión por muchos años, ¿eh? Hasta más o menos hace unos 13 años. Miren ustedes. El nervio C1 cuando avanza se junta a este nervio que ves acá, el nervio hipogloso. Entonces, antiguamente se creía que estas ramitas que nacían acá eran ramas del hipogloso. Lo que ocurre
es que C1 utiliza de vehículo al hipogloso para poder avanzar. Están envueltos en la misma vaina conectiva. ¿Se entiende la idea? C1 con el hipogloso están envueltos en la misma vaina conectiva. Entonces, aparentemente, cuando uno ve estas ramas desprenderse, pareciera que nacieran del hipogloso. Antes, cuando las técnicas anatómicas no eran muy buenas, creían que eran ramas del hipogloso. Ya las cosas cambiaron. Entonces, ahora se sabe que es C1. C1 avanza utilizando de vehículo al hipogloso. Lo usa de combi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la rama más distal? La rama terminal de C1. El nervio para el genioideo. Genioideo es un músculo suprayoideo. ¿Correcto? Nervio para el genioideo. Esta ramita, nervio para el tiroyoideo, que es un músculo infrayoideo. ¿Verdad? El genioideo es suprayoideo y el tiroyoideo es infrayoideo. ¿Correcto? Estas dos ramas son las ramas motoras para los músculos del mismo nombre. Son ramitas motoras. ¿Correcto? Para el genioideo y para el tiroyoideo. ¿Me entendieron? Luego la famosa asa cervical. El asa cervical también es un asa motora, puramente motora. ¿Correcto? Está formada por dos ramas. Una rama superior que viene de C1. ¿Se dan cuenta? Rama superior que viene de C1. Y una rama inferior que viene de C2, C3. ¿Correcto? El asa cervical está formado por dos ramas. Una rama superior que viene de C1 y una rama inferior que viene de C2, C3. Conclusión. El asa cervical es una asa motora. ¿Que viene de qué raíces? C1, C2, C3. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Y a quién inerva? Inerva a los músculos infrayoideos. Infrayoideos. Excepto al tiroyoideo. ¿Correcto? Porque el tiroyoideo recibe inervación de C1. ¿Correcto? Recibe inervación de C1. Esto es lo frecuente, esto es lo habitual. ¿Se entiende? Ok, a los infrayoideos. ¿Correcto? O sea, el esternoyoideo, el homoyoideo y el esternotiroideo están inervados por el asa cervical. Muy bien. Luego el famoso nervio frénico. Este nervio frénico es un nervio mixto. Mixto, ¿se entiende? Es decir, tiene función motora y función sensitiva. ¿Correcto? Función motora y función sensitiva. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Cuál es su función motora? Que es la más importante. Inerva al diafragma tóraco-abdominal, que es el principal músculo de la respiración. Sin el diafragma no puedes respirar por tu cuenta. Necesitas una máquina de ventilación asistida con una traqueostomía permanente. Estás postrado en una cama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? O en una silla de ruedas, está conectado a una máquina. Entonces, el diafragma es el principal músculo respiratorio, ¿correcto? Y está inervado por los frénicos. Por eso que los frénicos son extremadamente importantes. ¿De qué raíces? Es su función motora. ¿Y cuál es su función sensitiva? Dan sensibilidad a la pleura. Dan sensibilidad a la pleura y al pericardio. ¿Correcto? Por eso que cuando ocurre, por ejemplo, un infarto del corazón, lo que duele no es el corazón. El corazón no duele porque es músculo. Lo que duele es el pericardio. Y a veces el dolor se irradia a la base del cuello, por los frénicos. A veces. Otras veces se proyecta al tórax y va a la cara interna del brazo izquierdo. Pero a veces va a la base del cuello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Es una persona, adulto mayor, sedentario, con antecedentes familiares cardíacos, ¿me entender? Y que hace un esfuerzo físico o subió una escalera a mucha prisa y de pronto siente un dolor en la base de la mandíbula o en la base del cuello, o siente un dolor en la cara interna del brazo, o siente un dolor entre las escápulas, o a veces en la boca del estómago, piensen que puede ser una angina de pecho, tomen un electrocardiograma. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien. ¿Estamos claros? Bien, ya saben. ¿De qué raíces se origina el frénico? C3, C4, C5. ¿Correcto? Esa es la forma anatómica de decirlo. C3, C4, C5.
Pero si lo decimos desde el punto de vista funcional, ¿cuál es la principal raíz? C4. Esta es la principal. La principal raíz es C4, que lleva del 75-80% de fibras del frénico. 75-80% de fibras del frénico son aportadas por la raíz C4. En segundo lugar, C3, que será un 15%, ¿correcto? Y finalmente C5, que solo dará un 5%, ¿correcto? ¿Se entiende? La principal raíz, por eso que los pacientes, los pacientes lesionados medulares a nivel de C4 o por encima de C4, se les paraliza el diafragma. Tienen parálisis diafragmática. C4 para arriba, aparte de estar cuadriplégicos, están con parálisis diafragmática. El paciente es cuadripléjico con una traqueostomía permanente conectada a una máquina, esperando el fin de sus días, porque lamentablemente no tienen cuidado. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? En cambio, los pacientes por lesiones medulares por debajo de C4 aún pueden mantener la respiración por medio del diafragma. ¿Estamos claros? Entonces, C4 es la referencia. C4 es la principal raíz del frénico. ¿Estamos de acuerdo? 75-80% de sus fibras. En segundo lugar C3, en tercer lugar C5. ¿Comprendido? Bien. Ahí está el hipogloso, que lo pongo de referencia ahí. Por muchos años se decía esto, asa del hipogloso. Pero eso está mal. Ya lo se dice así, es asa cervical porque lo que aporta es C1. Ahora sabemos que es C1, ya no es hipogloso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y ese es el nervio espinal accesorio, el 11º nervio craneal, que como ustedes saben, este nervio craneal es el único que se origina fuera del cráneo. Se origina de las raíces C1 hasta C6, C5 hasta C6 incluso. ¿Correcto? Y sube, este es el nervio espinal accesorio que se va a meter por el agujero magno y luego sale por el agujero yugular e inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo. ¿Se entendió? Eso es lo que tienen que saber. Otras ramitas menores, por ejemplo acá mira, de C2, acá son ramitas para los músculos prevertebrales, ¿correcto? Prevertebrales, ¿se entiende? Recto anterior mayor de la cabeza, recto anterior menor, ¿se entiende? Y estos de acá son para los músculos escalenos, ¿correcto? En este plexo falta el nervio del esternocleidomastoideo y el nervio del trapecio, que son nervios propioceptivos, ¿se acuerdan? Porque el que inerva motoramente es este, el 11. Pero acá falta una ramita, nervio del esternocleidomastoideo que sale del C2 y nervio del trapecio que sale del C3, C4. Pero son nervios sensitivos propioceptivos. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? Bien, está claro, ¿no? Están expertos en el plexo braquial. Claro, el plexo cervical. Entonces, el plexo cervical está relacionado al band del cuello. Miren, el asa cervical, ¿correcto? ¿Formada de qué raíces? C1, C2, C3. Rama superior que viene de C1, rama inferior que viene de C2, C3. Mira, la rama superior sale entre la yugular interna y la carótida externa. Mira, la rama superior sale entre la yugular interna y la carótida externa. Ya no carótida común, porque acá arriba se dividió. Mientras que la rama inferior, que viene de C2 y C3, ¿ves? C2, C3, aparece lateralmente a la yugular externa. En la práctica hemos visto el asa cervical. ¿Quién está en mi mesa acá? No hay en mi mesa. Hay uno, hermano, el hincha. Muy bien.